¿Me escucha bien ahí? Sí, te escuchas bien. ¿Sí se alcanza a ver el video? Sí, Ah, ahí estás, ya. perfecto. ¿Cómo están? Gracias a Dios por este tiempo. Y pues bueno, pues ahora sí que, como dice el buen Sam, pues desde Guadalajara tengo el gusto de estar con ustedes. Igual díganme Yoshi. Eh, y pues qué gusto, amigo, verte después, aunque sea por aquí, por la computadora. Sí. La última vez que nos vimos, él estaba organizando, bueno, estaba haciendo parte de un campamento para chicos, no sé cómo se le dice, con Con autismo, discapacidades. ¿Con qué? discapacidades cerebrales, Con discapacidades. principalmente. Cuéntanos un poquito más de ti, de ese campamento, de qué haces, cuántos años tienes. Ok, pues yo tengo 25 años, casi recién cumplidos. Normalmente, bueno, he trabajado durante casi todo mi tiempo en la iglesia con jóvenes, aunque estos últimos años me he estado enfocando más en con las personas que tienen discapacidades, especialmente con las personas. No, yo no me enfoco tanto con ellos, sino a la cuestión logística y pues en general. Digo, me gusta predicar, aparte de fuera de la iglesia, soy ingeniero, gracias a Dios me ha puesto la parte de la enseñanza dentro de los ministerios en los que participo en la iglesia. Actualmente también doy clases de teología en un instituto reformado. También ahí es para adultos, tanto jóvenes, adultos, gente de todas las edades. Y pues bueno, en ese campamento, especialmente cuando vi a Sammy esa última vez, hicimos un campamento para personas con discapacidades motrices y cerebrales, ¿no? Normalmente uno no se imagina cuánta necesidad puede llegar a haber en ese tipo de personas. Lo pongo un ejemplo, así. eh, o sea, nosotros, el hecho de meternos a bañar, por ejemplo, puede ser algo muy sencillo, ¿no? Nosotros nos metemos a bañar, nos echamos shampoo, jabón, bueno, shampoo casi todos, jabón la mayoría, espero, y fácil, 10 minutos y terminas, sales, no hay rollo. Ellos, para bañarse, tienen o necesitan sí o sí el apoyo de sus padres o de las personas que los cuiden. Y muchos de ellos son personas de 25 o 26 años que nunca socializaron, que por ejemplo en un partido de fútbol, pues los rechazaron, fueron rezagados porque pues, ¿cómo vas a jugar fútbol si no controlas tu cabeza? Entonces, muchas veces en este tipo de campamentos la idea es incluirlos, hacerlos que se sientan pues parte como de la sociedad porque ellos, la mayoría se sienten rezagados. Y pues bueno, compartirles el evangelio a través de este tiempo en donde a ellos se les da esta inclusión hacia el grupo, hacia la iglesia para que se integren y a los padres pues un descanso de lo que es esta vida tan pesada de cuidar a los muchachos, ¿no? Eso es más que nada el enfoque de este último campamento. Y pues eso es un poquito de lo que hago. En general, pues eh, no soy pastor, no tengo estudios teológicos, pero gracias a Dios, pues conforme la Biblia y el Espíritu nos da entendimiento, vamos trabajando con eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo sí, yo desde que te conozco me ha impactado mucho las pláticas que tuvimos, tu manera de profundizar. Es muy, no sé cómo decirlo, es muy vasto porque no sé cuántos libros has leído en la Biblia y cuánto tiempo le dedicas también a estudiar, ¿no? Aparte de tu carrera que tienes. Y pues es un honor tenerte aquí. Si quieres comenzar para ir avanzando. Bien, perfecto. Pues muchas gracias, Sam. Y no creas que tanto, ¿eh? También, como a todos nos da la flojera de vez en cuando. Este, pero bueno, eh, vamos a comenzar. Dejen, agarro mis hojitas. Bien, no sé si absolutamente todos tengan acceso al micrófono en el lugar en donde estén. La verdad no lo sé. Pero si sí lo tienen y hay en algún punto alguna duda o hay algún comentario que quieran hacer, no duden en hacerlo. O sea, interrúmpanme, no tengo ningún problema. Si quieren comentar o decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo o en mi caso o en mi vida me pasó esto, no sé, no sabría cómo resolverlo.
bueno, no se queden con la duda. Sé que a veces es difícil llegar a preguntar, sé que a veces puede parecer loco preguntar ciertas cuestiones básicas de la vida cristiana, pero más loco es aquel que no pregunta y se queda con la duda, porque al final la duda que tú tienes, lo más probable es que todas las otras 12 personas que estamos aquí en la sala en algún punto la tuvimos. Entonces, nunca se quede con la duda. Si tienen dudas, sin ningún problema. Bien, pues bueno, ¿todos tienen Biblia? Espero que sí. Eh, no puedo ver sus cámaras, pero espero que la mayoría sí tengan Biblia, porque pues la vamos a usar, ¿no? Y pues bueno, antes de comenzar, bueno, vamos a orar para que sea el Señor el que nos dé entendimiento el día de hoy, ¿va? Bendito y amado Padre, gracias porque nos das el privilegio, Señor, de estar un lunes más, Señor, aquí escuchando tu palabra, pudiendo abrir la Biblia, Señor, y bueno, estando dispuestos a eh, escuchar lo que tú tienes que decirnos. Padre Santo, gracias por este medio en el cual nosotros podemos ahora estar comunicados. Gracias por que nos das un medio, un dispositivo para poder conectarnos y a través de él, pues también de alguna manera tener este contacto y este acercamiento en conjunto a tu palabra. Señor, gracias por cada familia representada, Señor, en este Zoom. Te ponemos en tus manos este tiempo, que sea tu palabra y que sea tu espíritu el que nos impacte, que nos enseñe y bueno, que podamos de una manera conocerte más, Señor. En el nombre de Cristo ponemos este tiempo y te agradecemos esto en su nombre. Amén. Bien, perfecto. Pues bueno, eh, yo en lo personal, durante toda mi vida, antes de conocer al Señor, tuve una pasión específica, que fue jugar básquetbol. Sin duda, o sea, prácticamente yo viví toda mi infancia solamente para eso, para jugar básquetbol profesional. Era como mi sueño, la única cosa que yo siempre tuve en la cabeza. O sea, yo desayunaba, comía y cenaba básquet, ¿no? Pero un día, un día, empecé a tener un pequeñito dolor en mis rodillas eh, que después me lo cambió todo. Estamos hablando que ese dolor me llegó justamente cuando una universidad, que era la universidad que yo quería, me había becado al 100% para estar y estudiar con ellos. Bueno, me llegó un dolor en mi rodilla, perdí la beca porque no podían invertir en una operación tan riesgosa, no sabían si iba a quedar bien. Yo casi pierdo toda la cuestión del cartílago, lo tengo muy delgadito, entonces era muy difícil reparar eso. Y pues bueno, en ese punto yo perdí pues prácticamente todo lo que fue mi propósito de esos tantos años que jugué básquet, ¿no? De un día a otro perdí mi propósito, perdí la carrera en la universidad que quería estudiar, perdí lo único que me hacía feliz. Y en ese momento lo único que yo tenía en la cabeza o lo único que yo pensaba era, no sé qué voy a hacer, estoy totalmente frustrado, no hay una salida. Y se me nubló absolutamente todo. Yo sé que tanto ustedes, así como yo, hemos tenido situaciones y hemos enfrentado momentos en donde parece que no hay una salida. No sé cuál sea el promedio de la edad de las personas que están aquí, pero sé que desde enfermedades, sé que desde problemas familiares, malentendidos con nuestros padres, con nuestros hermanos, ansiedad, muy común entre los jóvenes, rechazo de otras personas, problemas de identidad en donde no sabes quién eres, inclusive la muerte de un ser querido. Eh, Cuando pasan estas situaciones, sé que muchas veces podríamos llegar a preguntarnos hacia dónde voy, qué hago, cuál es la salida. Y pues nos podríamos preguntar algo que yo en su momento me pregunté cuando era o no era un creyente. Y me preguntaba yo mucho, ¿por qué a mí?
¿Dios acaso se olvidó de mí? Era una pregunta que constantemente me llegué a hacer durante mucho tiempo. Y bueno, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, y yo creo que sí, y si no, déjenme darles una mala o buena noticia, no sé, dependiendo cómo la vean, les va a pasar, les va a pasar, es algo normal en la vida de todos. Y justamente como es algo normal, Dios en su palabra lo refleja de una manera hermosa, con una historia que fue verídica, de hecho Jesús la vivió, en Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Marcos capítulo 5 versículo 21. Vamos todos en su Biblia. Quien no sepa dónde está, a la mitad, Nuevo Testamento, tercer libro, Marcos. Marcos capítulo 5 versículo 21. Les doy un momento para que lleguen. Y bueno, eh, Marcos 5 b 21. Ok, dice lo siguiente, del 21 al 24 primeramente. Durante ese tiempo, antes de comenzar a leer, Jesús ya era una persona conocida, ¿sí? Jesús ya tenía tiempo o ya había pasado tiempo haciendo milagros, las personas lo conocían y muchas veces las personas se acercaban a él por medio de interés, ¿no? Querían que él sanara y quería que él hiciera y deshiciera. Y justo en ese punto de la vida de Jesús, cuando era famosísimo, era como ahorita, no sé, algún influencer, no quiero decir nombres, pero en ese punto es cuando sucede esta historia, ¿sí? Y dice el versículo 21, lo leo en nueva traducción viviente, pero quien tenga Reina Valera es lo mismo. Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces, llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús accedió, fue con él, y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Ok, pausa. Hasta aquí. Contexto. ¿Quién era Jairo? ¿Ok? Jairo era un líder religioso, era un líder judío que muy probablemente se dedicaba a la enseñanza en la sinagoga o al servicio en la sinagoga. O sea, era un líder religioso. Era alguien importante, alguien con influencia, esta persona. Era una persona conocida en la comunidad en la cual Jesús estaba. Entonces, cuando Jesús estaba rodeado de gente, este hombre, siendo muy conocido dentro de la sociedad, llega y le dice a Jesús, carnal, mi hija se está muriendo, necesito tu ayuda ya. O sea, esto es urgente. Ya en cualquier momento está muriendo. Escuché que estabas tú aquí en la orilla de este lago. Me vine corriendo porque eres mi última esperanza. Confío en que tú vas a poder salvarla. Por favor, corre. Vamos hacia la casa donde está mi hija. Y Jesús, me imagino muy tranquilamente, dijo, está bien, vamos. Y justamente cuando iban, pues toda la gente que estaba ahí, iban apretujándolo, ¿sí? Y iban todos como en una bola, como cuando, no sé, llega un famoso a un hotel, ¿sí? Y todos luego van a verlo y se le amontonan para buscar sacar una foto. Bueno, es algo así ocurrió en ese momento, era una masa enorme de gente y pues obviamente apenas iba caminando, pobre Jairo, yo creo que con la prisa iba desesperado con tanta gente, pero bueno, en ese momento cuando iba hacia la casa de su hija, llega una situación y empieza otra historia dentro de la historia principal. Versículo 25 dice, una mujer de la multitud, o sea, de entre toda la bola, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Pausa. Esta mujer, ¿sí? Era una persona que tenía un problema de flujo de sangre. O sea, vivía constantemente sangrando, ¿sí? Ahora,
contexto, dentro de ese tiempo, el que una persona tuviera flujo de sangre, una mujer, perdón, significaba que ante la sociedad era vista como impura. Y no solo eso, sino que, pues bueno, al ser también una mujer pobre, era vista como inferior. O sea, no solamente era vista como impura ante la sociedad, sino que era visto como, pues, de la clase baja, pues, o sea, menospreciada, no tenía un valor ante la sociedad, ¿sí? Y justo en ese momento, pues bueno, nosotros podemos pensar, son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Mucha gente, yo creo que en el momento que la mujer habla o intenta pedir la asistencia de Jesús o intenta correr con él, Jairo, yo creo que estaba todo desesperado porque él quería que llegara con su hija, pero la mujer con el flujo de sangre también estaba desesperada porque ella también tenía su propio problema, o sea, y yo creo que entre todos los otros que iban en la multitud, cada uno de ellos también tenía su propio problema y tenía una petición que hacerle a Jesús, o sea, pero aquí la historia se enfoca en estos dos, ¿no? Y específicamente vemos algo que es más interesante. Jairo, como mencionaba anteriormente, tenía influencia, tenía recursos, pero aún así necesitaba de Jesús, ¿no? A veces pensamos que podemos manejarlo todos solos, ¿no? Como Jairo, pero hay situaciones en donde solamente Dios puede intervenir. Jairo se dio por vencido, yo creo que caló si ya estaba en las últimas su hija, es porque en algún punto ya caló con todas sus influencias, nada pudo sanarla, supo que Jesús era la única solución. Y en el caso de la mujer, que también ya había probado de todo, dice que probó médicos y que hasta se quedó pobre de tanto probar médicos, eh, pues bueno, se quedó sin éxito y se quedó pobre, ¿no? No encontró una solución. Muchas veces ante los problemas nos aferramos a soluciones que nos traen una satisfacción temporal. Por ejemplo, si no, algo no nos sale o hay una situación que nos está haciendo sentir incómodos o sentimos que Dios nos está olvidando por X o Y razón, muchas veces recurrimos a cuestiones como el dinero, las redes sociales, las adicciones, la aceptación social, los amigos o las malas amistades, la lujuria, para que con el placer que nos puedan generar, nosotros tener un poquito de llenura en el vacío existencial tan grande que estamos teniendo. Pero estas cosas realmente no solucionan nada, sino que intentan llenar un vacío con placer de cualquier tipo. Por ejemplo, yo estoy suponiendo, yo estoy en depresión y para llenar ese vacío de depresión que tengo, recurro a la lujuria, a las mujeres o a las drogas o al alcohol. El placer que me va a generar eso es un intento de mi parte desesperado por llenar un vacío que no se llena con eso, sino que se llena con una solución o con amor o con algo más grande. Y los placeres efímeros, pues realmente no te llenan eso. Entonces, esta mujer eh, vio que ninguna solución se le daba o no había nada que pudiera literalmente curar esa enfermedad que tenía y entonces fue a Jesús. Ahora, yo les pregunto algo a ustedes y ahí en sus casas respóndanse ustedes mismos. Cuando enfrentan una crisis, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Resuelves tú solo las cosas como te dé a entender Dios? ¿O buscas guía en Dios, en su palabra y en la oración? ¿Qué tan autosuficiente crees que eres? ¿Hasta qué punto buscas ayuda cuando lo necesitas? Cuando tienes un problema, ¿qué tan autosuficiente? ¿Qué tanto buscas a Dios? Ahora, vamos a seguir leyendo. La fe, mis hermanos, es más que un sentimiento, es una acción. Y ahorita vamos a ver esto. Marcos 5:27, vamos a seguir leyendo. Ella había oído de Jesús, así que él se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica?
sus discípulos le dijeron, mira la túnica que mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Pues sí, era ridículo. O sea, ¿cómo supo Jesús específicamente quién lo tocó? Bueno, porque era Dios y Dios es omnisciente, ¿no? Y luego versículo 32 dice, sin embargo, él mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho, y entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Aquí hay algo interesante, que es que la mujer, ¿sí? Tuvo la fe, y de hecho esta historia está contada en tres evangelios, y en el evangelio de Mateo, cuando esta historia la narra Mateo, justamente dice que la mujer antes de tocar su manto sabía o se decía a sí mismo en su mente que si tan solo tocare la punta de su manto yo seré sanada. O sea, esa fe que tenía la mujer sobre la persona de Jesús fue lo que la hizo accionar. O sea, la mujer no solamente creyó en que Jesús podía sanar, sino que dio ese paso de fe y actuó para tocar a Jesús. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, ¿no? Y que, o sea, y vamos a la iglesia y cantamos alabanzas y decimos, creo en ti y alabo a Dios que en el tanto creo, o sea, hablando de las alabanzas que cantes, la mayoría se basan en la fe. Pero no hacemos nada por buscar ayuda en quien decimos que confiamos. O sea, decimos que confiamos en Dios y no hacemos nada por buscarlo. Y a veces eso es ridículo y es contradictorio. Muchas veces solamente esperamos a que Dios nos saque de nuestra agonía de manera perezosa, en el confort de nuestra cama, o en el confort de nuestro vicio, o en el confort de nuestra apatía. O sea, queremos que de un de repente se borre todo sin mover ni un solo dedo, en vez de abrir la Biblia, buscarlo a Él, de ir a Él en oración, pedir perdón a quien tengamos que pedir, ser paciente con quien tengamos que ser paciente, buscar ayuda con quien tengamos que buscar ayuda. Muchas veces decimos, no, eso no, voy a esperar a que Dios me resuelva todo aquí echadote en mi cama. La mujer en este punto, ¿qué fue lo que hizo? Tomó acción, creyó y tomó acción. La fe, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a movernos, ¿sí? El miedo no debe detenernos. Esta mujer fue valiente. Y les voy a explicar por qué. Porque ante la sociedad era mal vista por su enfermedad, era rechazada, era pobre, era impura. Y no le importó lo que le pudieran decir. No le importó que le dijeran, estás loca por pensar que solamente tocando la punta del manto de ese hombre vas a ser sanada. No le importó que le pudieran ver mal entre toda esa multitud por ser la mujer que era. No le importó. Fue y en ese paso de fe tocó el manto de Jesús. Muchas veces a nosotros nos detiene el miedo. Y hablando en cualquier aspecto. Es que, ¿qué vas a hacer? No, pues tengo que orar. Ah, eres un burro, ¿cómo vas a orar? ¿No? Y nos detiene el miedo de la carrilla. Y ya después ya no decimos, tengo que orar. Nos ahorramos el tengo que orar. Por miedo a qué dirán. La Biblia esto lo llama como miedo o temor de los hombres, ¿no? Tenemos temor de hombres. Y nos da miedo expresar o literalmente quitarnos de la pena e ir hacia Jesús en los momentos que nos necesitamos. Por ejemplo, en el caso de los hombres, muchas veces tenemos miedo a pedir ayuda por miedo a qué dirán, a que nos vean más débiles. Oh, mi hermano, hay que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Igual, mujeres, si también lo haces, hay que pedir ayuda. Es parte de darles un paso de fe. Obviamente no a cualquier persona. Estoy hablando de alguien que sepas que es espiritual, pero a lo que voy es, no tenemos que tener miedo en cuanto a hacer las cosas íntegras, ¿sí? Y en cuanto a buscar ayuda en Dios, en personas espirituales realmente. No basta solamente con decir, confío en Dios. No, necesitas actuar. Necesitas actuar, necesitas tomar acción. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a actuar. Efesios 2:8 y 10 dice que sí, somos salvos por fe, ¿sí?
por gracia, salvos por gracia, por medio de la fe. Pero dice en el versículo 10, Efesios 2, 8 y 10, que esta salvación es para buenas obras. O sea, toda la fe que nosotros tenemos, la fe que se nos ha dado en Cristo, es justamente para obrar, para llevarnos a la acción como tal. Entonces, mi hermano, si tú estás pasando por una situación como la que tenía este Jairo o la señora que estaba con el sangrado, si tú estás pasando por algo así y tu solución es esperar solamente de una manera apática que Dios te solucione, no va a suceder. Busca a Dios en la lectura, busca a Dios en la oración y sé sensible a lo que tienes que hacer en base a lo que la palabra dice que hagas. Ahora, eh, yo te pregunto, ¿qué decisiones tendrías que tomar hoy que demuestren tu fe en la situación en la que estés pasando? ¿Qué decisiones tendrías que tomar hoy o necesitas tomar hoy que realmente demuestren tu fe y tu compromiso hacia con Jesús? Ahora, antes de seguir leyendo, número uno, cuando nada queda, ya vimos, Cristo es suficiente, ¿no? Tanto Jairo como la mujer lo buscaron. Ahora, una fe real es más que un sentimiento, es una acción. Tanto Jairo como la mujer en el momento que lo necesitaban fueron a buscar a Jesús. Jesús resolvió a su manera y ahorita vamos a ver eso, pero ambos se movieron. Y por último, y tercero, Jesús siempre tiene la última palabra, o sea, todo lo que pasa, pasa según su voluntad y como Él quiere. Y déjenles digo esto. Mateo 5:35, en adelante dice lo siguiente: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie, caminó y los presentes se quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Impresionante, porque esta es una de las resurrecciones que Jesús realizó en otras personas, una de las dos. Cuando todos dijeron, cuando Jesús después de detenerse con esa señora, yo creo que Jairo estaba vuelto loco. O sea, ¿por qué? Porque se detuvo a hablar con la señora, iba todo apretujado, lento por la multitud, y cuando llegó justo a la casa, llegó y dijo: ahora sí, sánala. Y cuando se mete, no, carnal, ya se murió, no alcanzaste. La reacción de Jairo me imagino que debe haber sido: no puede ser, si esta señora rancia no se hubiera cruzado. Pero Jesús tranquilamente dijo: está dormida, levántate. Todos se burlaron. La gente que estaba dentro, o sea, en vez de estar de luto, se les olvidó el luto por un momento y se burlaron de Jesús. Muchas veces creemos que Dios no va a responder porque ya pasó demasiado tiempo, porque va lento o porque no está respondiendo como nosotros quisiéramos que respondiera. Pero no, Cristo, Dios trabaja en su tiempo perfecto, bajo su voluntad, buena, agradable y perfecta. El poder de Cristo es cuando Él quiere mostrarlo, como Él quiere mostrarlo. Y ese poder es más grande que nada. Incluso aquí lo vemos. Es incluso capaz de vencer la muerte. Si Cristo pudo levantar a una niña de la muerte, ¿qué no puede hacer en tu vida con tus problemas, con tus ansiedades? Es totalmente capaz, pero a su tiempo. ¿Sí? Jesús no solamente hace milagros, ¿no? Después transformó la vida de las personas. Lo primero que hizo fue darle de comer, restauren a esta niña. Y lo mismo hizo con la chica del flujo de sangre. Luego le dio un propósito otra vez a su vida.
Ahora yo te pregunto, ¿has dado por muerta en algún punto una relación, un objetivo, una situación? ¿Perdiste la fe porque Dios no te contestó cuando querías? Mi hermano, Jesús puede traer a tu vida lo que parece perdido. Jesús puede responder cuando tú piensas que ya no puede haber una respuesta. Mira el libro de Job. Si conocen la historia, sabrán que ese hombre lo perdió todo y cuando Dios quiso, le volvió a dar todo. Y cuando Dios quiso, le volvió a quitar todo. Mira el libro de Job, que a pesar de todo lo que Dios le quitó y a pesar de no escuchar una respuesta de Dios, el hombre jamás se quedó sin comer, jamás se quedó sin su sustento diario. Dios provee y Dios está al pendiente. Ahora, ya para terminar, en ambas historias vemos cómo Dios puede lidiar, pues, literalmente con cualquier tipo de situaciones a través de una fe real. Y una fe real es una fe que está en acción. Sométete a Dios y confía en Él. Yo estoy seguro, porque la palabra lo dice, que Él va a poner discernimiento para que tú sepas hacia dónde ir. Si seguir, no seguir, cambiar de dirección, detenerte a admirarlo. No sé, pero vas a encontrar el discernimiento en cuanto a lo que tienes que hacer en esa situación incómoda que no sabes cómo resolver. Pero en estas historias hay algo más importante que solamente la resolución de la muerte de la niña y la sanación de la mujer por medio de la fe en Cristo. Estas personas abrieron los ojos a algo que iba más allá de su entendimiento. Cuando Jesús le dice a estas personas, tu fe te ha salvado, no solamente se refería a los problemas que tenían, sino a uno más grande que en este momento ambas personas no comprendían, que es la salvación por fe de sus pecados. ¿A qué me refiero con esto? Tanto tú como yo, como estas mujeres, tenemos muchos problemas. Y Cristo tiene el poder de salvarlos, y poder de solucionarlos, y poder de darnos discernimiento para solucionarlos. Pero nosotros, tanto como esas mujeres, tenemos un problema mucho más grande que es justamente para lo que Cristo vino. Y ese problema es que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mis hermanos, el propósito, ¿sí?, de que Jesús sanara o reviviera a las personas no era hacerlas más felices o darles un futuro más próspero. El propósito de que Jesús hiciera esto era literalmente demostrar su amor para predicarles las noticias de salvación, el Evangelio. El que yo ahorita, Yoshi, esté aquí a las 9 de la noche y ustedes estén aquí a las 9 de la noche, además de darles una esperanza diciéndoles que nada se sale del control de Dios, bueno, el hecho de que tanto tú como yo estemos aquí es para entender que estamos en una condición terrible. Y esa condición es generada por el pecado. Tanto tú como yo estamos muertos. Los que no, si no crees si no crees en Cristo Jesús. Hemos mentido, hemos robado, si no son cosas materiales es tiempo. Hemos codiciado. Estoy seguro que hemos asesinado, no de manera física, pero sí quizá cuando odiamos a alguien, como Jesús dice, si odias a tu hermano es como si lo mataras en tu corazón. Y por hablar solo de 4 mandamientos. Pero Santiago 1:22 dice que si tú solamente eres transgresor de uno, te conviertes transgresor de todos. Y por lo tanto, todos nosotros somos igual de transgresores que el peor de los transgresores de la ley. Y por lo tanto, si hoy Dios bajara y nos juzgara y nos dijera, ¿vas al cielo o al infierno? ¿A dónde crees que iríamos? Al infierno, solo por nuestras obras. Pero gracias a Dios es que entra en este punto Jesús. Ese hombre que salvó a estas dos mujeres y les dio la posibilidad de ser, de seguir viviendo, ¿sí? Vivió una vida perfecta y fue a la cruz y fue crucificado de una manera terrible, derramó hasta la última gota de sangre, fue torturado, la tortura más grande y horrible que pudo haber sufrido una persona. Resucitó al tercer día. ¿Y para qué?
para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Jesús, tanto con estas mujeres como con nosotros, muchas veces utiliza nuestras penas para hacernos entender de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. En el caso de estas mujeres, lo más importante que les dio no fue la sanidad, sino el perdón de sus pecados por medio de la fe. ¿Qué es lo mejor que te ha dado Dios? ¿Estabilidad? ¿Una cama? ¿Comida? No. Lo mejor que te ha dado Dios es el perdón de tus pecados por medio de la fe en Jesús. Ahora, yo no sé si todas las personas, y lo hablo así porque yo no sé si todas las personas que están aquí son creyentes o no lo son. No sé, o peor aún, no sé si hay personas aquí que piensan que son creyentes y no son creyentes. Pero sea cual sea tu situación, solo hay una cosa que decir: arrepiéntete y ve a Cristo. Arrepiéntete y ve a Cristo. Y como Jairo, pon toda tu confianza en Él, no para que se resuelva tu problema, que si bien Dios lo puede hacer, pero no para eso principalmente. Pon tu confianza en Cristo porque literalmente tu vida en la eternidad depende únicamente de eso. Cree en Jesús, créele a Él, ten fe en Él y vive para Él. Lo demás es añadidura, si se resuelve, no se resuelve, pero enfócate en buscar a Jesús todos los días. Si eres un creyente, arrepiéntete y restáurate todos los días y humíllate ante Dios todos los días. Ve a su palabra todos los días para tener discernimiento. Ora todos los días para que ese discernimiento llegue. Si no eres un creyente, arrepiéntete y comienza una relación con Jesús. Él está dispuesto a abrir los brazos para que tú llegues, como lo hizo con estas dos personas. ¿Sí? Entonces, eh, la reflexión en o cómo termino estos pasajes es entendiendo tres cosas. Que Cristo puede tocar lo imposible, puede resolver cualquier problema, incluso el mayor de tus problemas, que es pasar de una muerte a una vida espiritual por medio de la fe, de una manera completamente gratuita. Y ese, mis hermanos, mis amigos, es el mensaje más hermoso que la humanidad ha podido recibir, el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. El día de salvación es hoy. Bien, vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias porque nos das la oportunidad de estar, Señor, ante tu palabra, porque nos das la oportunidad de leer, Señor, y entender esta historia, en donde nos das tú a entender justamente que tú tienes la posibilidad de resolver, Señor, cualquier situación a través de una fe activa de nuestra parte, que también es dada por ti. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, porque no todos lo tienen. Y gracias, Señor, por el privilegio de tener o de conocer a Jesús, porque más allá de cualquier situación o problema que podamos pensar que tenemos, nuestro mayor problema es nuestra muerte en delitos y pecados. O nuestra mayor bendición y la razón por la cual agradecerte es que esos delitos y pecados a través de la fe son borrados, Señor, y te agradecemos por eso. Sea cual sea nuestra situación, Señor, tú nos das la posibilidad o nos das motivos para agradecerte. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y Padre Santo, queremos poner en tus manos esta noche, que sea de bendición, que podamos seguir dándote gloria y honra
Y Padre, pongo en tus manos a cada una de las personas que está detrás de cada pantalla. Señor, tú conoces problemas, tú conoces intenciones, corazones. Señor, tócalos y siempre tú sé con cada uno de nosotros, Señor. Pongo en tus manos este tiempo y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.